¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos dando tiempo para poder ya celebrar la Navidad. Damos gracias a Dios que podamos darle este tiempo para tener un tiempo de reflexión, que podamos aprovechar la oportunidad para agradecer a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho. Pero de una manera muy específica, creo que es importante que nosotros recordemos la razón de la Navidad. Y la razón de la Navidad es precisamente que Jesucristo nació. Y Jesucristo vino a este mundo, como vamos a ver en unos momentos más, para poder salvarnos. Y esta salvación que Él tiene para nosotros, la brinda cuando nosotros estamos dispuestos a consagrar nuestra vida a Él, cuando estamos dispuestos a que el Señor sea el que tome nuestra vida y Él haga con nosotros su voluntad. Vamos a ver el día de hoy, a través de la Escritura, un personaje muy especial. La semana pasada, el domingo, en el culto del domingo, estaba predicando acerca de María. Bueno, pues hoy vamos a ver la otra parte. Vamos a ver cómo José, siendo el esposo de María, cómo enfrentó esta situación. Veíamos la semana pasada que María estuvo dispuesta a sacrificar su vida, a decir, ok, estoy dispuesta a sacrificar mi reputación, mi vida, mi matrimonio, mis ilusiones, todo con tal de obedecer al Señor. Hoy vamos a ver otro caso, un caso muy importante que es el caso de José. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver en la palabra de Dios lo que Dios tiene para nosotros y lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, versículos del 18 al 25. Pero vamos a ir viendo poco a poco. Quiero que veamos el versículo 18 que dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, aquí encontramos la primera parte, como ahora José, vemos la situación en la que él va a enfrentar ahora el anuncio de que María estaba embarazada. Vemos que José, él tiene una visión diferente. Yo creo que aquí en este momento, cuando él se da cuenta que su prometida está embarazada, realmente debe ser un shock para él, el hecho de poder darse cuenta de que su amada, su esposa, estaba ya embarazada. Y entonces, esto es algo que realmente pudo transformar la vida de José, porque en la imagen de José, pues ahora María, que era muy amada para él, pues se cae de ese pedestal y entonces ya es una mujer mala. ¿Por qué? Porque fue infiel estando en esta condición de desposo, estando desposada con él, y ahora podemos ver cómo se puede José desilusionar, se rompe su corazón, se desilusiona porque su esposa, su prometida, estaba embarazada y él no era el padre. Entonces aquí podemos encontrar la primera parte de esta situación, la desilusión de José. Pero sigamos viendo, vamos a ver ahora el siguiente versículo, por favor. Vamos a ver el versículo número 19. Y dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, cuando hablamos esto, tal vez nosotros tenemos que comprender un poquito cómo era la cultura de aquella época. Tal vez en nuestros días es completamente diferente, ya no sería como que un gran problema el que la chica estuviera embarazada, al menos socialmente hablando, ya es algo que se ha aceptado, pero obviamente el que la sociedad lo acepte no quiere decir que está bien. Pero aquí vemos cómo José dice que él era un varón justo, era un varón recto, un varón que quería hacer las cosas correctamente. Ahora, algo que me llamó la atención es que si José hubiera querido hacer las cosas correctamente, él tenía que declarar públicamente que su esposa le había sido infiel y además él tenía que comenzar la lapidación, que era el castigo para estos casos. Si él realmente era un hombre recto y justo que quería hacer lo correcto, él tendría que haber hecho eso. Pero aquí esta rectitud habla acerca también del corazón que él tenía. Era un hombre bueno, un hombre que por amor a su mujer no quería infamarla públicamente, no quería descubrirla, no quería que su pecado se hiciera patente ante todos y que entonces ella tuviera que enfrentar la lapidación. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo que leíamos, que como era justo y no quería infamarla significa descubrir públicamente su falta, dice que quiso dejarla secretamente. La ley de Moisés permitía
dar carta de divorcio en estos casos cuando estaban en desposorio, y una de las causales era pues la infidelidad. La forma de que se podría hacer era públicamente, pero también había otra opción. José podía hacerlo secretamente. Bueno, no era tan secreto, porque tenía que haber dos testigos que firmaran el acta y entonces José le entregaba el acta a María, María podía irse y no tenía que ser exhibida públicamente. Entonces había esta opción. Por eso dice aquí que él quería dejarla secretamente, no quería infamarla. Y entonces esto es lo que él estaba pensando ante su desilusión, pero también ante el amor que tenía por María. Vemos que ahora José toma una determinación. Él había decidido ya el dejar a María secretamente, no hacerlo de una manera pública, sino que realmente él quería que María pudiera continuar con su vida, no quería que ella muriera, y entonces él enfrenta esta situación. Versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bueno, pues aquí encontramos entonces algo muy increíble. José, con esta desilusión en su corazón, con esta situación que él se sentía decepcionado, su corazón roto, no solamente por la falta de María, sino también roto porque ahora iba a separarse y tenía que dejarla para siempre. Y además corría riesgos María de perder su vida. Y entonces, en esa situación que estaba José, posiblemente una depresión, un desánimo, vemos que José todo el tiempo esto lo traía en su mente, estaba meditando en eso, se queda dormido y entonces Dios empieza a actuar y le manda un ángel para que pueda darle un mensaje muy especial. Y el mensaje que le da el ángel es un mensaje que realmente cambió su vida. Le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, aquí ahora el ángel le da una respuesta muy importante a José. Primero, le dice, ¿sabes qué, José? No temas en tomar a tu mujer. No temas. Es decir, aquí el ángel podemos ver cómo se interesa por la situación emocional y le dice, ¿sabes qué? No temas recibir a María, tu mujer. Es decir, ahora le da un cambio de perspectiva. Sabes que tú puedes seguir con ella. María no te ha sido infiel. María no ha sido una mala mujer. María es una mujer que ha sido elegida por Dios para que pueda cumplir con el propósito que Dios tiene para ella. Y entonces María, en ese acto de obediencia, decide entregar su vida a Dios, exponerse a la infamia pública, exponerse incluso a la muerte, exponerse a que su marido la rechace. Ella decidió hacerlo porque Dios le había pedido que lo hiciera. María acepta y ahora José, que también es parte muy importante de este plan, ahora José toma también la recomendación. Bueno, el ángel le da la recomendación, ¿sabes qué? No temas recibir a María, tu mujer. Aquí podemos ver entonces que la imagen que tenía José de María se recupera. Es el dolor que él tenía por el engaño de María se elimina. Ahora hay una razón. Y la razón es que Dios ha usado a María como un instrumento para poder encarnarse, para poder venir a la tierra y poder tener la salvación para los seres humanos. Encontramos entonces cómo ahora este ángel transforma por completo la idea de José. Ahora, algo muy interesante es que en aquella época se creía que el Espíritu Santo tenía como varias cualidades, no tenía una concepción como ahora la tenemos los creyentes, los cristianos de esta época acerca del Espíritu Santo. La concepción del Espíritu Santo para los judíos de aquella época era un tanto limitada en comparación con la nuestra, porque ellos solamente pensaban que el Espíritu era el que traía la verdad. Era el que capacitaba a los hombres para recibir la verdad. Era el creador, pero también era el regenerador, es decir, el que podía transformar la vida, el que podía dar vida a los muertos, como por ejemplo en el caso de Ezequiel, que se vuelven a juntar los huesos secos y se vuelven a convertir en personas. Entonces el Espíritu Santo era el origen de la verdad, era el que capacitaba para crear la verdad, era el creador del mundo y también era el que podía dar vida. Y entonces José entiende esto y entiende que la verdad acerca del supuesto engaño de María es que no hay tal engaño. Dios la había elegido a ella para que ella pudiera
tener la oportunidad de traer al Salvador al mundo. Le da la capacidad a José para que él creyera esa verdad y además estaba dando la oportunidad de crear esa vida y de regenerar la relación que te había entre ellos. Entonces, la acción del Espíritu Santo en este caso es muy importante. Y tenemos que ver algo también muy importante. Vamos a ver el siguiente versículo. El siguiente versículo que tenemos que ver, dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, no solamente le dice que va a hacer que María ha concebido del Espíritu Santo, sino que también lo involucra a él y le dice, bueno, pues este hijo que va a nacer, este hijo va a ser un hijo varón y le vas a poner por nombre Jesús. Jesús es la forma, digamos, para poder referirse a Josué, que sería el nombre en hebreo, y entonces aquí encontramos que Josué o Jesús tienen el mismo significado, y el significado es que Jehová es el Salvador. Y entonces está diciendo algo muy interesante. Este ser que va a nacer, este niño que va a nacer, es el Hijo de Dios, y además su tarea va a ser salvar al mundo. Y ahora, algo muy importante es que el hombre en aquellas épocas era el que se encargaba de poner el nombre al hijo. Por eso le da la instrucción, dará a luz un hijo y llamarás. No dice llamarán o María lo llamará, sino que tú, José, llamarás su nombre Jesús. Y la razón que le da es porque él va a salvar al pueblo de sus pecados. Encontramos entonces que desde el principio, desde el nacimiento de Jesús, es más, desde mucho antes, pero al menos aquí anunciado a José, se estaba manifestando ya la labor del Señor Jesucristo. María iba a dar a luz un hijo, le podrá por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque José era el padre legal y entonces Jesús significa Jehová es el Salvador. Y la tarea del Señor Jesucristo es que Él iba a salvar al mundo de sus pecados, al pueblo, dice aquí, de sus pecados. Algo interesante es que cuando habla el ángel, dice que es Jesús, por medio de actos propios, por medio de él mismo, que él iba a poder salvar al pueblo de sus pecados. En otras palabras, Jesucristo, a través de lo que él iba a hacer, Jesucristo a través de su persona misma, él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Es decir, no requería de otras cosas, no requería de otro sacrificio, más bien él mismo era el Salvador. Él era la fuente de la salvación, él era el creador de la salvación, él era el ejecutor de la salvación. Y esto tiene mucho sentido, porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, solamente es por la obra salvadora de Jesús por medio del cual que podemos tener la salvación de nuestros pecados. No necesitamos ningún otro recurso, no hay ninguna otra persona, no hay nadie más autorizado por Dios que pueda dar la salvación al mundo. Y entonces el ángel, reconociendo la situación que estaba viendo José, le dice algo muy interesante, le está mostrando ahora algo que José debía de comprender. Y le dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, encontramos aquí ahora cómo el ángel le confirma a través, perdón, de esta profecía, le está confirmando a José que esto que estaba pasando ya estaba anunciado. Es decir, ya se había anunciado muchos siglos antes. Ya se había anunciado acerca del Salvador del mundo, de cómo una virgen iba a concebir un hijo y que le iban a poner por nombre Jesús. Perdón. Encontramos ahora entonces algo muy importante. Lo que estaba aconteciendo no era algo improvisado. Ya había sido anunciado por Dios, ya había sido profetizado. Y ahora encontramos cómo se cumple la profecía. Este hijo iba a llegar. Ahora, cuando habla acerca del nombre, aquí se da el nombre Emmanuel, que no quería decir que le iban a poner al niño Emmanuel, sino más bien
ese carácter. Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando Jesús llegó al mundo, es Dios con nosotros. De hecho, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después, más adelante, dice, y este Verbo se hizo carne. Entonces encontramos que Jesús es Dios mismo habitando entre nosotros. No tiene el nombre de Emmanuel, pero sí tiene esa esencia. Jesús es Dios mismo habitando con nosotros. Entonces, cuando se le da este nombre de Emmanuel, se refiere al carácter que Jesús iba a tener como la presencia de Dios misma en medio de la persona. Entonces, fíjense muy bien, aquí encontramos cómo la imagen que tenía José acerca de María cambia por completo. Y ahora ya no la ve como una pecadora, ahora la ve como un instrumento de Dios. Y algo más importante, él también puede ser un instrumento de Dios, porque después de esto, el ángel todavía le vuelve a hablar y le da una instrucción muy importante. Y la instrucción que vamos a ver ahora a continuación le dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Ahora, aquí encontramos algo muy interesante. Lo interesante es que María estuvo dispuesta a sacrificar su vida para poder concebir al Hijo de Dios. No solamente por el riesgo que implicaba el parto, sino más bien por la pena social que ella ameritaba por ser una mujer virgen, encontrada embarazada, que no era de su marido, entonces ameritaba que la mataran. Pero ahora María decide entregar su vida a Dios, decide entregar todo al Señor, estuvo dispuesta a morir para poder traer al Salvador. Ahora José tiene que estar dispuesto a obedecer para poder participar del plan de Dios. Cuando nosotros vemos todo esto que tiene que ver con la Navidad, cuando nosotros pensamos en lo que implica la Navidad, que es Dios viniendo a nosotros, ahora si nosotros queremos participar de esta salvación, si queremos participar de lo que Dios tiene para nosotros, si queremos ser parte del plan de Dios, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Dice aquí el pasaje que cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Es decir, José, cuando despierta, cambia por completo la idea que él tenía, porque si recordamos, él había estado meditando, pensaba, estuvo dándole vueltas mucho esto en la cabeza, decidió dejar a su mujer y apartarse de ella. Ahora, aquí José toma una decisión muy importante. Él todavía podía hacerlo y no hubiera sido un mal hombre. O sea, no hubiera sido una persona mala, no. Sencillamente, pues digo, ¿sabes qué? Pues esto no es para mí, no lo quiero, gracias, y se hubiera ido. Pero José está dispuesto a participar con el plan de Dios. Y entonces dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Vemos entonces la respuesta de José, una respuesta de obediencia. Él hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué fue lo que hizo? Recibió a su mujer. Aquí la palabra esta es muy interesante porque el recibir habla de poder aceptar completamente, de estar dispuesto a habitar, a morar, a que sea parte de su vida. Ahora, algo interesante es que cuando nosotros tomamos una decisión, la decisión que tomamos va implícita con ciertas cosas colaterales que llevan la decisión. Si yo decido, por ejemplo, estaba viendo una película donde una madre de familia le reclama a sus hijos, ay, es que yo dejé todo por ustedes. Ah, bueno, pues qué bueno, o sea, gracias, qué bueno que lo hiciste, pero es algo muy interesante, fue la decisión de ella. Ella decidió dejar todo por sus hijos. Ahora, tiene que estarlo, embarrárselo en la cara a los hijos, ah, yo dejé esto, yo dejé aquello. No, va a sonar un tanto ingrato, pero no quiero que lo vean así. Realmente fue decisión de la mujer. Ella decidió dejar esas cosas por sus hijos.
Entonces ahora tiene que asumir la responsabilidad de su decisión y no tiene que estar echando en cara lo que ella tuvo que dejar por amor a sus hijos. Cuando nosotros hacemos algo por amor, lo asumimos. ¿Va a traer consecuencias? Definitivamente. ¿Va a traer cosas buenas y cosas malas? Definitivamente. Cualquier decisión que tomemos trae cosas buenas y trae cosas malas. En este caso, José pudo haber dicho no, gracias, hacerse a un lado, encontrar otra chica, casarse, tener una familia, vivir feliz y ya. Por otro lado, el recibir a la mujer implicaba, porque pues obviamente vivían en un pueblo chico, infierno grande, sabemos estas cosas, pero pues se supo que María, o más bien que Jesús no era el hijo de José. De hecho, en alguno de los conflictos que tuvo que enfrentar Jesús con la gente en el pueblo, dice allá el evangelista de San Juan, que se burlaban de él, decían, nosotros no somos hijos de fornicación, haciéndole como una burla a él. Y esto es porque él decía, es que ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y entonces la gente se enojaba y decía, pues nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué? Porque obviamente quedó el estigma de que Jesús era un hijo ilegítimo, de que José había sido engañado, de que María había sido una mala mujer, y este estigma quedó por siempre marcando la vida de José, de María y de Jesús. Es por eso entonces que José tenía que tomar una decisión muy importante, y él decide obedecer al Señor, y entonces recibe a su mujer. Recibir, les decía, entonces implica aceptar todo lo que venga como parte de mi decisión. Y entonces cuando nosotros nos enfrentamos ante esta situación de ver que Jesús nació para salvarnos, que Jesús vino a dar su vida por nosotros, que Él está dispuesto a morir por nosotros. Claro, ahorita estamos celebrando su nacimiento, pero ese nacimiento Él creció, Él se desarrolló, cumplió su ministerio, y parte de su ministerio o la culminación de su ministerio era morir por causa de nuestros pecados. Ahora, Él nos hace la invitación. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, en este tiempo de Navidad, tenemos que recordar o tenemos que reconocer que estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Pero el nacimiento de Jesús no es tan importante, claro, sí es muy importante, que haya nacido allá en Belén y todo eso. O sea, qué bueno que nació. Pero ese nacimiento no va a tener una transformación en mi vida o no va a trascender en mi vida a menos que Jesús nazca en mi corazón. Yo tengo que estar dispuesto a permitir que Jesús nazca en mi corazón para que entonces yo pueda recibir la salvación que Él tiene para mí. Él vino a salvarnos, Él vino a darnos vida nueva, Él vino a transformar nuestros pecados y nosotros tenemos que estar dispuestos a recibirle. Ahora, claro, si yo decido aceptar a Jesús, tiene implicaciones. Tiene implicaciones porque yo tengo que estar dispuesto a aceptarlo como mi Señor, a someterme a Él y estar dispuesto a hacer su voluntad. Esto significa recibirlo como Señor y también entonces va a ser mi Salvador. Si yo decido rechazar a Jesús, entonces mi decisión también va a tener implicaciones. Mi decisión va a ser tal vez que yo no tenga que someterme a Jesús, yo voy a poder seguir haciendo lo que quiera con mi vida, pero el final es que si Jesús no es mi Señor, no puede ser mi Salvador. Y por lo tanto, espera una condenación eterna, una separación eterna con Dios. Nunca más podré tener comunión con Dios una vez que yo muera. Mi espíritu va a quedar por siempre alejado de Dios en la condenación eterna. Por eso entonces, la decisión que tomemos es muy importante. ¿Decido aceptar a Jesús? Ok. La implicación es, Él tiene que ser tu Señor. Si tú aceptas esto, la consecuencia va a ser la salvación de tu vida. Si tú dices, ¿sabes qué, Jesús? No, yo quiero seguir haciendo mi vida, como diría Frank Sinatra, a mi manera. Ok, está bien. Jesús no va a ser tu Señor, pero tampoco va a ser tu Salvador. Y entonces vemos que aquí José, él estuvo dispuesto a obedecer y dice entonces que recibió a su mujer. Pero ahora quiero que veamos parte de las implicaciones y ya con esto concluyo. Nada más el último versículo de este pasaje que estamos estudiando. Y dice el versículo 25, pero no la conoció
hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fíjense que ahora aquí encontramos algo muy importante. Parte de las implicaciones que tenía que José aceptara a su mujer era, pues dice aquí, que él no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, José se mantuvo sin tener relaciones sexuales con María. Esa parte de la implicación. Nació su hijo primogénito y después ya, según lo que no sé también del Evangelio según San Mateo, dice que Jesús tuvo también otros hermanos y hermanas. Pero José tuvo que estar dispuesto a mantenerse, a poder tener ese tiempo de abstinencia, pero también a soportar las burlas. También tuvo que estar dispuesto a soportar tal vez, no sé, el regaño, las habladurías, la recriminación de su familia, de sus amigos, de la gente del pueblo. Él estuvo dispuesto a hacer eso porque tenía en mente algo mucho más grande. Lo importante no es mi reputación. Lo importante no es lo que digan los demás de mí. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Lo importante es cumplir y hacer lo que Dios quiere. Y entonces mi reputación es lo de menos. Si la gente habla mal de mí, bueno, pues si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pues está bien. O sea, realmente estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles, donde cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, en muchas ocasiones somos criticados, en muchas ocasiones somos ofendidos o incluso perseguidos en algunos lugares del mundo. Pero el aceptar a Jesús tiene sus implicaciones. Sí, es una gran bendición. El Señor va a salvarme de mis pecados. El Señor va a dar una vida nueva. Es un borrón y cuenta nueva. Tendré nuevas oportunidades, pero también tiene un costo. José estuvo dispuesto a obedecer y pagó el costo. María estuvo dispuesta a obedecer y pagó el costo. Y algo muy interesante, mañana, si usted puede acompañarnos, ya sea aquí en el templo o también por medio de las plataformas de Facebook, mañana vamos a ver 3 actitudes que podemos tener hacia Jesucristo. Vamos a ver una actitud de rechazo, de odio, una actitud de indiferencia y una actitud de obediencia. Son las 3 opciones que podemos tener hacia Jesús. Hoy vimos solamente cómo José estuvo dispuesto a obedecer a Dios y aceptar las implicaciones que tenía para él. Pero es muy importante que nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ahora que vamos a celebrar la Navidad, que tal vez, no sé, ahora en la noche, por ejemplo, mi familia se reúne yo en la noche y podemos tener un tiempo de compañerismo, de compartir alimentos, de tener regalos y demás. Bueno, pues es una buena oportunidad para recordar que nosotros tenemos que obedecer a Jesús. Si usted lo hace mañana, como aquí en Estados Unidos se estila, bueno, aproveche también la oportunidad. Aproveche la oportunidad de poder compartir acerca del amor de Dios, pero recordando que aceptar a Jesús, de estar dispuesto a seguirle, tiene sus implicaciones. José las aceptó, María las aceptó. ¿Tú qué vas a hacer con Jesús? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te agradezco por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nunca nos desamparas, Señor, y porque a cada momento de nuestra vida tú nos permites entender un poco más de tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo de María. Gracias por el ejemplo de José. Gracias por el ejemplo de tantas personas que han estado dispuestos a poder obedecerte, Señor, para hacer tu voluntad. Ruego, Señor, que tú nos permitas a cada uno de nosotros compartir, Señor, este mensaje con otras personas. Pero primero, Señor, que estemos dispuestos a obedecerte, estemos dispuestos a que tú seas el Señor de nuestra vida y que estemos nosotros, Señor, en total disposición, Señor, para obedecerte en cualquier cosa que tú nos mandes. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad. Gracias por la salvación que nos has dado. Y rogamos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos dirija para que podamos llevar a cabo, Señor, tu voluntad en nosotros, que podamos compartir tu amor con otras personas y que este tiempo, Señor, sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues a nombre de nuestra iglesia Cristo Rey, de nuestra familia, de mi familia y de mí en personal, les quiero desear una muy feliz Navidad. Que el Señor les bendiga y que puedan pasar un buen tiempo con su familia. Gracias.